Sobre esta crisis que se está hablando, hay opiniones diversas. En un rato ya les dije que va a estar la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y ahora vamos a hablar con Luis Delía. Porque quiero saber primero, Luis, ¿cómo estás de salud? ¿Estás en tu casa? Veo que estás en tu casa ahora. ¿Cómo estás de salud? Estoy con prisión domiciliaria, transitoria, porque tengo 3 bypass, un infarto en la base del corazón, tengo 63 años y soy diabético e insulino dependiente. Y me sacaron del penal la unidad 31 de Seiza con 40 grados de fiebre. Creyeron que tenía coronavirus, estuve 5 días internado y bueno, resolvieron darme, como estoy en el grupo de muy alto riesgo, la domiciliaria mientras dure la pandemia, en una causa, bueno, muy discutida. Yo estoy por una protesta social hace 16 años, donde un dealer de la droga, Juan Carlos Duarte, asesinó a un dirigente social, Martín Cisneros, en La Boca. Fuimos a protestar a la comisaría. 16 años después, el asesino de Martín Cisneros, que laburaba para la comisaría 24, está libre. Ahora, Luis, y los que estamos la protesta estamos presos. Luis, para entender, ¿te asustaste? Quiero saber primero desde adentro cómo se vive esta situación del coronavirus, porque ahora te quiero meter en el contexto que se está discutiendo socialmente, ¿no? ¿Cómo te llega a vos primero la información, toda esta aplicación de protocolos de pandemia? Y también por vos, siendo paciente, como decís, de riesgo, por tus condiciones de salud, quiero saber si hay un aprovechamiento o no, o si es un recurso que muchos deberían apelar y que lo están ejecutando. Bueno, Nicolás, yo cuando tuve 40 grados de fiebre, a sabiendas que tengo los 3 bypass, que tengo la diabetes, que tuve el infarto, fueron 3 días dramáticos porque la justicia no sabía qué hacer conmigo. En el penal yo tenía un problema moral, porque si yo realmente tenía coronavirus, era factor de generación de una pandemia adentro del penal. Digo, todas las personas que estuvieron en contacto conmigo corrían serios riesgos. ¿Te asustaste? Bueno, ¿Te asustaste? Me asusté más por la población carcelaria y por los guardias, que son trabajadores, los trabajadores de la seguridad que trabajan en el penal. Por todos me asusté porque podía haber sido factor de alto riesgo de contagio. Ahora, hagamos una división para empezar a entender. Digo, vos estando ahí, siendo un paciente de riesgo, te ajustaste en esta situación de derecho y decís, bueno, quiero una domiciliaria por estas condiciones físicas, por esta situación de pandemia. Ahora, recién hablamos con el abogado de las víctimas, por ejemplo, del caso Grassi, el padre Grassi, que también hace un reclamo diciendo, mira, hay una persona en la cárcel que tiene coronavirus, yo por lo tanto solicito al juez que me dé una domiciliaria a mí. Digo, ¿es igual la vara para todos o hay algunos que se están aprovechando? Sinceramente, Luis. No, yo creo que a la hora de proteger la vida humana, si vos agarrás el informe de la OMC, Gran Bretaña, que es un país de derecha dura, liberó 5.000 presos. Digo, no te estoy hablando de países de África. Gran Bretaña acaba de liberar 5.000 presos. Luis, te quería preguntar. Digo, hay que atenerse a las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, y como dijo el presidente Alberto Fernández, después cada juez tiene que decidir en consecuencia, ahí no hay que meterse. Claro. Luis, te quería preguntar, Nilda Sarlis hoy, ¿cómo era el lugar donde vos estabas? Porque recién decías que tenías miedo por el resto de tus compañeros o de la gente que convivía ahí. ¿Cómo era el lugar? ¿Cuánta gente había? Donde estaba yo, 20 personas. Estuve en pabellones con más, con 50 personas, y realmente si uno se contagia pone en riesgo a todos. A todos los que están presos y a los que trabajan en el penal también. Que hasta hace muy poco la gente que trabajaba en el penal no tenía alcohol, no tenía barbijo. Era penosa la situación de los penitenciarios. Es cierto esto, el otro día hablábamos con gente en Devoto, en pleno motín, ¿sabes? Que fue una situación bastante difícil para nosotros al aire. Hablamos con reclusos que estaban allí adentro, nos decían que no había lavandina, que no había alcohol en gel, que las condiciones sanitarias eran penosas. ¿Esto es parte del reclamo de ese contexto? Y las condiciones sanitarias de las cárceles son paupérrimas, la infraestructura carece de mantenimiento hace muchísimo tiempo,
Y ahí corren riesgo todos, los que están presos y los que trabajan en el penal. Todo el mundo corre riesgo. Luis. Sí, Luis, la pregunta que te quería hacer era en relación justamente a los costos que tiene tener hoy por hoy un recluso en las cárceles. Nos decía Fernando Burlando, cerca de 60.000 pesos. Y por otro lado, que muchas veces, dicho por personas que trabajan dando clases en distintos penales, la comida se la llevan los familiares. ¿Eso te pasó en tu lugar, en el lugar donde estuviste? ¿O hay un sistema, digamos, de alimentación por lo menos digno? La verdad, en la jerga tumbera la comida se llama tumba. La verdad, en general es de mala calidad la comida. Los presos tienen dos caminos. O mejoran la tumba, mejoran la comida que se entrega, que es de mala calidad, o los que pagan el pato son los familiares, que además tienen cada vez que van a la visita hacer 5, 6, 7 horas de espera para poder estar 1 hora, 1 hora y media con el preso. La verdad, la situación es paupérrima. Me parece que hay que mejorar mucho las condiciones en general de las cárceles, donde hay un hecho muy grave que no hay que perder de vista. El 60% de los presos, escuchen, no tiene condena, no tiene condena. El 60% de las personas que están en las cárceles no tiene condena. Pasan 4, 5, 6 años sin condena, es una barbaridad. Entendiendo lo que decís, el 60% de los presos deberían estar libres para vos. Pero no tienen condena, no son culpables, Sí, no pero, están pero sentenciados. también dentro de todo esto hay casos. Yo estaba repasando algunos, mira, con fecha y todo te lo doy. El 23 de abril, digo hace días nada más, ajustándose también a un pedido colectivo de estos reclamos que estamos viendo, y esta es un poco la polémica, les voy a dar con datos exactos. Pedro Olmos, 68 años, y escucha bien, Luis, porque este también es el contexto que empieza a indignarnos a todos y a las víctimas sobre todo. Detenido en septiembre pasado, estuvo prófugo de la justicia 5 meses, fue acusado él de abusar sexualmente a una chica de 13 años y ahora, con estas detenciones domiciliarias, regresa a su domicilio en Bursaco, que queda a menos de 5 kilómetros de la casa de la menor. Digo, también se da lugar a estas situaciones y se pone en eje o en foco a este juez, que es Víctor Violini, donde empezamos a pensar, digo, ¿cuál es la maniobra que se está jugando acá a liberar tipos, por ejemplo, que han violado a 5 kilómetros donde está la víctima encima? Pareciera que el Estado tampoco está en ese lugar, ¿no? Que se tiene en cuenta. A ver, genocidas, asesinos, violadores y femicidas, yo le pondría un cepo a eso, diría, muchachos, ustedes no. Ahora, en las cárceles, de 50 presos de un pabellón, los que cometieron ese tipo de delitos son 10, los otros 40 no. Los otros 40, ¿sabes qué son? Son la mayoría que no tiene condena, ¿no? Y después hay un porcentaje, dada la estrategia de superpoblación carcelaria del último gobierno, que son perejiles. Claro. A ver, viejitos de más de 70 años, 72, 73, 80 años, eso, a pesar que está prohibido constitucionalmente, están en las cárceles. Luis, en la misma línea de lo que decís, yo trato de sacarle la expresión viejitos de, porque también el juez Daniel Obligado dio prisión domiciliaria al médico partero de la ESMA, Carlos Capdevila, y Luis César Naz, quien era un policía en la época de la represión, llamado Ronco, y estamos hablando de delitos de lesa humanidad. Digo porque sí podemos diferenciar por delitos, salvaguardando sanitariamente las condiciones de detención de todos aquellos, porque no pierden sus derechos por estar detenidos, pero entendiendo que por la edad nadie se santifica ni nadie se edulcora. Bueno, es bueno que nos escuchemos. Es muy bueno que nos escuchemos. Yo lo primero que te dije, ni genocidas, ni asesinos, ni violadores, ni femicidas. A eso lo pongo afuera, de cualquier discusión. Creo que estamos totalmente de acuerdo. Yo no hubiese liberado a ningún genocida. ¿Estamos? Me parece que el criterio de Alberto Fernández es correcto. Que Alberto diga, bueno, que sea la justicia. Ahora, esta justicia
tiene el 60% de los presos sin condena. Pero Luis, Muchacho. ¿cómo se explica, Luis, que obviamente Sergio Berni conoce esta situación y él diga si es por él no saldría ninguno? Porque obviamente es un conocedor del tema y él mantiene la postura de que no tiene que salir ninguno. Bueno, yo te estoy dando una opinión parecida a la de Berni. No, pero dijo Te ninguno. estoy diciendo ni genocida, ni asesino, ni violadores, ni femicidas. Es increíble, Eso fue. Luis. Claro, pero Berni dijo todos, no ni siquiera en esa parte nada Es más. increíble sobre ese pensamiento, cómo siempre vemos de los problemas la punta del iceberg. Digo, nadie debata acá cuestiones que vienen hace años que en esta pandemia obviamente están sobresaturadas, que es la sobresaturación de las cárceles. Digo, la sobresaturación de delincuentes en los penales, el mal funcionamiento del sistema carcelario, la no reeducación de delincuentes, la reinserción social de los mismos. Digo, hay debates que han quedado y se han diluido en todos los gobiernos. Políticamente no se ha hecho absolutamente nada. Nadie, ¿eh? No, ni tan calvo ni con 7 pelucas. A ver, en Ezeiza, en el complejo 1, en el módulo 1, funciona escuela primaria, terminalidad primaria, secundaria, está la universidad, estudian carreras Ezeiza. universitarias. Digo, el contexto en el resto del país no es el mismo, Luis. No es el mismo. No, Devoto también, Devoto lo Bueno, mismo. la imagen que vimos Ahora, en ese Devoto, tema- pero la imagen que vimos en Devoto el viernes sale por los techos, como si fuese una olla a presión de algo que no es así. Bueno, pero en Devoto hay terminalidad primaria, secundaria, un centro universitario. Ahora, me parece que esto hay que llevarlo a todo el país. Es interesante el debate que hay. Este modelo carcelario, este modelo penitenciario, Ok. es el que sirve, o hay que pensar en otra cosa donde se rescate a la persona humana y se la recupere. Ahora, Luis, Y te la pongo devuelva a la en foco vida. ahí, te pongo en foco ahí. Cuando viste la imagen que estamos repasando ahora justamente en el programa, la imagen de estos presos en Devoto con teléfonos celulares, con facas, saliendo y pidiendo un reclamo que en este momento siguen negociando, que no se ha llegado a un acuerdo. En este momento están reunidos personal del Ministerio de Justicia con ciertos delincuentes que han sido como designados, delegados para la negociación. ¿Qué te pasó eso? ¿Dijiste qué bien que hagan esto o qué mal que está la situación? No, es una situación tensa, la pandemia mete miedo, la gente siente que corre riesgo su vida. Ahora, yo creo que es como el momento de caracterizar bien el Pero problema. Luis, ¿no hay un déjame, aprovechamiento? Sí, porque vos decís, déjame la terminar, gente tiene miedo, pero... déjame terminar. Sí, a Digo, ver. es bueno que nos escuchemos. Sí, ¿no? está bien, Luis, dale, ¿cómo no? Mirá, en las cárceles yo pude constatar, yo estuve en Marcos Paz, en Ezeiza y en la Unidad 31, en 3 cárceles. Y pude constatar que en las cárceles están los pobres, los trabajadores, la clase media. Ahora no hay ricos en las cárceles, ¿no? Ahí se mostraba un pibe, un motochorro. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que nadie le tiene que robar a nadie, nada. Ahora, en un país endeudado en 170.000 millones de dólares que fueron fugados al exterior, y vos ves que los que hicieron eso se nos cagan de la risa en la cara, vos decís, ¿dónde está la justicia? Mirá, en mi pabellón había un pibe que había robado una rueda de auto. Un día con sus amigos se emborrachó, robaron una rueda de un auto. Una rueda. Hacía 4 años que estaba preso, escuchame. Sí. 4 años que estaba preso. Ahora, cuando esos pibes ven a Macri, a Caputo, a toda esa banda de soretes delincuentes, perdoname el término porque son mierda, que denigran al pueblo argentino, Ok. bueno, lamentablemente, y vos ves que esos tipos van a tener impunidad, y hoy se nos cagan de la risa. Nunca vas a ver un tipo de eso en la cárcel. Luis, te hago Nunca. la última pregunta. Hoy a las 20 se ha difundido por redes sociales un cacerolazo por este contexto de la liberación de presos. ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? ¿Crees que es un papelón? ¿Crees que es Yo acertado? estoy a favor de lo que plantea Alberto Fernández. La liberación de presos es un problema de la justicia, no del poder, no es un problema político. Y la justicia debe obrar en consecuencia. Cada juez tiene que resolver.
de acuerdo a cada situación. Ok. Me parece que, y ojalá Sí. que haya justicia para todos. Ok. Que los delincuentes que una y otra vez vaciaron la Argentina, alguna vez se pudran en la cárcel, ¿no? Sería otro debate también hablar sobre presos políticos, porque también es interesante ver en cada contexto lo que ha ido pasando, ¿no? En la historia argentina. Si Te me agradezco. permitís, Sí, sí, claro, lo que si quieras. me permitís, Sí. A ver, si me permitís decir Sí. una sola cosa más. decime. Yo estoy preso porque soy preso político con certificado de preso político. Ayer firmé una carta a Naciones Unidas que la firmamos Julian Assange, Milagro Sala, los presos catalanes, yo y preso de todo el mundo. Yo estoy preso porque un cable, el cable 1222 de Wikileaks, en el punto 4C, la ex embajadora de Estados Unidos, Vilma del Rosario Martínez, le pidió a Macri, le informa al Departamento de Estado que le pidió a Macri mi detención por la protesta en la Luis, comisaría de la pero U. UNA. te hago para Preso cerrar. Pero si sos un preso político y ahora estás arrestado en tu domicilio, estás cumpliendo una prisión Estoy preso, domiciliaria. claro. Espera, ¿por qué no estás libre con este gobierno? ¿Cómo? ¿Por qué no estás Porque libre? no es un problema del Poder Ejecutivo. Y la entonces, ¿por qué justicia. sos un preso político? Porque Estados Unidos, a través del cable 1222 de Wikileaks... Sí, pero al gobierno anterior le oficialmente- estás imputando eso al gobierno anterior. ¿Por qué ahora no? No, a nadie, a Estados Unidos. Ah, ahora- Los 200.000 cables, los 200.000 Ok. cables de Wikileaks Sí. fue aceptado por el Departamento de Estado, que son de ellos. Gracias, Luis. Te agradezco Gracias la a vos, conversación. Nicolás. Un abrazo enorme. Muy amable. No, por Un favor. abrazo. Por favor, un abrazo. Luis Delía, prisión domiciliaria, para escuchar no también su deja de ser opinión. interesante. Yo entiendo que hay gente que sale al aire, que la gente se irrita, se enoja. Acá queremos escuchar todas las voces, chicos, y no tenemos ningún miedo. Es una pregunta, una respuesta y escuchar también Total. los testimonios. ¿Nos puede dar un Sí. poquito de perspectiva, saber qué pasa en el mundo después de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sugirió la protección de la población carcelaria, que como la población de geriátricos, salvando las distancias, son dos puntos críticos. Nueva York liberó 1.100 reclusos, California 3.500, Turquía 90.000, México 3.700, pero va a liberar más. Chile, acá nomás, 1.700, Colombia 4.000, Francia 8.000, Brasil de Bolsonaro liberó 30.000 y el Reino Unido 4.000, cada uno con su criterio. Sobre esto hablamos de algo. Hay que ver, obviamente, cada caso particular, que es lo que empieza a llamar la atención.